Hola estudiantes de grado tercero y matemáticas, vamos a hablar acerca de las clases de fracciones, información que encontramos en la página 34 y 35. Vamos a empezar con las fracciones equivalentes. Son aquellas que representan la misma parte de la misma unidad o de un conjunto, aunque el número fraccionario que esté representando sea diferente. Aquí podemos ver 1/2, 3/6, 4/8, no son los mismos números, pero vamos a ver con estas ilustraciones cómo la parte que estamos tomando de la pizza es la misma a pesar de la diferencia numérica que hay aquí. 1/2, es decir, una pizza dividida en dos partes de la cual tomamos una parte. Aquí tenemos otra pizza del mismo tamaño dividida en 6 porciones y tomamos 3. Otra pizza del mismo tamaño dividida en 8 porciones iguales y tomamos 4. Son equivalentes, como podemos ver en la ilustración, son iguales, tomamos la misma cantidad aunque la numeración fuera distinta. ¿De qué otra forma puedo saber que las fracciones son equivalentes sin necesidad de ver la ilustración? Si me dan estas dos fracciones, 1/2 y 3/6, lo que hago es multiplicar de forma cruzada en X. 1 por 6 da como resultado 6. Y si multiplico 2 por 3 da como resultado 6. Al hacer este proceso de multiplicación y el resultado que me da es el mismo en los dos casos, en las dos multiplicaciones, decimos que es una fracción equivalente o que estas dos fracciones son equivalentes. Entonces, lo mismo sucedería si yo tomara estas dos fracciones. Multiplico en X, 3 por 8, 24 y 6 por 4, 24. Nos da el mismo resultado, por eso son fracciones equivalentes. O si tomáramos 1/2 con 4/8, multiplicaríamos en X, 1 por 8, 8 y 4 por 2, 8. La parte tomada en todas las figuras es la misma, aunque las fracciones son diferentes. Aunque el número fraccionario sea distinto, lo que tomamos en el conjunto o en el objeto es la misma. Esto es lo que se le llama fracciones equivalentes. Aquí tenemos otro ejemplo. Tenemos una figura dividida en tres partes iguales, de la cual coloreamos 2 o tomamos 2. Aquí tenemos otra dividida en 6 partes iguales, de las cuales tomamos 4. Nos está diciendo que 2/3 es igual a 4/6, que son equivalentes. Lo podemos observar con la ilustración. Pero si no llegáramos a tener la ilustración, lo que hacemos es multiplicar en X y el resultado nos debe dar igual. 6 por 2, 12 y 4 por 3, 12. Si hacemos este proceso de multiplicación y los resultados son distintos, significa que no son equivalentes esas fracciones, no son iguales. Aquí nos está dando la estrategia que les estaba explicando. Dos fracciones son equivalentes si multiplico de forma cruzada, es decir, en X, y ambos resultados son iguales. Acá tenemos 2/5 y tenemos 4 décimos, 2/5 y 4 décimos. No tengo ninguna figura, ninguna pizza, ninguna chocolatina para comparar. Multiplico de forma cruzada. 2 por 10 nos da como resultado 20 y 5 por 4 nos da como resultado 20, como observamos aquí. Por eso estas dos fracciones son equivalentes. Aquí tenemos otro ejemplo. Este ejemplo lo tenemos en el esquema complementario. Y esta parte que vemos aquí nos está explicando la multiplicación que acaba de hacer la profesora. Al multiplicar 2 por 10 da como resultado 20 y al multiplicar 5 por 4 da como resultado 20. Por eso estas fracciones serán equivalentes. Y esta imagen la tienen en el esquema complementario, donde también nos explica que estas fracciones las podemos observar son equivalentes. La numeración es distinta, el número fraccionario es distinto, 3/4 y 6/8. Pero si comparamos las figuras, podemos ver que se tomó la misma cantidad de, pensemos que es una torta. Y si no tuviéramos las fracciones, sencillamente, si no tuviéramos la gráfica, solamente tomaríamos las fracciones y multiplicaríamos de forma cruzada
8 por 3, 24 y 6 por 4, 24. Esas son las fracciones equivalentes. Vamos a hablar de las fracciones propias, que estas las hemos trabajado en el tema cuando vimos la primera parte, que fue los números fraccionarios, y les empecé a explicar cómo se leían y cómo se escribían los números fraccionarios. Solamente he utilizado ejemplos de fracciones propias. Las fracciones propias son aquellas que el numerador, es decir, el número que está arriba, es menor que el denominador. El número de arriba es más pequeño que el número de abajo. Esas son las fracciones propias. El numerador es más pequeño que el denominador. Por ejemplo, 2/6. Aquí tenemos otros ejemplos, y todos los que hemos trabajado hasta el momento son fracciones propias. El número de arriba es más pequeño que el de abajo. Y algo muy importante que no les había explicado en este momento. Para representar una fracción propia se necesita solamente una unidad. En este caso solamente se emplea un círculo, aquí solamente un rectángulo. Tenemos estos ejemplos como el número de arriba, el numerador, es más pequeño que el denominador, es decir, el número de abajo. 4/5, 1/7, 4/10, 1/4, 3/8. Estos son ejemplos de fracciones propias, y en este ejemplo se utiliza solamente una figura para representar la fracción. No necesitamos más figuras, con una podemos representar la fracción indicada. Aquí tenemos otros ejemplos. 3/7, 3 es más pequeño que 7, 6/10, 6 es más pequeño que 10, 6/7, 6 es más pequeño que 7, 7/9, 3/6 y 13/25 es otro ejemplo, o son otros ejemplos de fracciones propias. El numerador es más pequeño que el denominador y se necesita solamente una figura para representarlo. Nos alcanza con una figura. Las fracciones impropias son aquellas en las cuales el numerador, es decir, el número de arriba, es menor, es más pequeño que el denominador, es decir, el número de abajo. Y para poder representar estas fracciones necesitaríamos más de una unidad, o más de una figura, más de una torta, más de una pizza, o necesitamos más de una chocolatina para poder representar esta fracción, porque con una figura no nos va a alcanzar. Vamos a ver este ejemplo. Tenemos el 3. Nos está diciendo la fracción que el conjunto o el objeto debe estar dividido en 3 partes iguales. Vamos a pensar que tenemos esta chocolatina dividida en 3 partes iguales, que comió mi mamá, comió mi papá, comió mi hermano, pero somos 4. Queda faltando, no me alcanza con esa sola figura. ¿Qué hago? Necesito otra figura idéntica a la que ya repartí. ¿Por qué idéntica? Porque acá abajo nos está diciendo que debe ser una figura dividida en 3 partes iguales. Ustedes no pueden decir, ay, entonces voy a comprar una chocolatinita más pequeña. No, porque acá la fracción nos está indicando que debe tener la misma cantidad. Si aquí utilicé una figura dividida en 3 partes iguales, tengo que conseguir otra que también tenga 3 partes iguales, porque esta no me alcanzó para lograr tener 4 como me está indicando el numerador. Entonces por eso necesito más de una figura. Tengo otra figura idéntica y tomo lo que me hace falta. Entonces ya tengo dos figuras porque no me alcanzaba con una, y tomo 4. 1, 2, 3, 4. 4 tercios. No nos vamos a confundir, estudiantes, porque a veces quieren 4/6. No, señores, no es una figura dividida en 6 partes. Es una figura dividida en 3 partes, y como una no alcanza, necesito otra. Así ustedes cuenten que hay 6 cuadritos en total. No, porque no estamos hablando de una sola fracción, sino de 2 fracciones separadas que están divididas en 3 partes iguales. Vamos a ver otros ejemplos. 10/8. Observemos que es una fracción impropia porque el numerador es menor que el denominador. ¿Qué me está diciendo este número fraccionario? Que debo tener una figura dividida en 8 partes iguales. La tengo. Tengo una figura dividida en 8 partes iguales.
Y también me está diciendo que de esa figura tome 10, coloree 10. Empiezo a colorear. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Qué sucede? Me están pidiendo que tome 10 y tengo 8. No me alcanza. Entonces necesito otra figura idéntica a esta. Necesito otra figura idéntica para poder tomar lo que me están diciendo. Entonces ya tomé 8, sigo, 9 y 10. Acá está sin colorear porque quería colorear para que ustedes vieran que de a dónde saqué estas dos partes o estas dos porciones que coloreé. Porque ya coloreé 8, pero necesito colorear 10. Entonces 8, 9 y 10. Y ya. Tengo una fracción impropia donde necesité dos figuras idénticas divididas en las mismas cantidades. Observemos que esta figura también está dividida en 8 porque aquí me está pidiendo que debe ser una figura dividida en 8. Y coloreo lo que me indicaron. Tengo otro ejemplo. 14 sextos. Ya me están indicando aquí que la figura debe tener 6 partes iguales. Y observemos que también es una fracción impropia porque el número de arriba, el numerador, es menor que el denominador. Entonces necesito una figura de 6 partes. Ya, la tengo. Voy a colorear lo que me están indicando, que es 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No me alcanza. Necesito otra figura idéntica a esta, dividida en las mismas cantidades, porque por eso el número fraccionario me está diciendo que en 6 partes. Y coloreo. Entonces ya tenía 6, sigo 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Qué sucede en este caso si tengo que colorear 14 y solamente tengo 12? Necesito otra figura para completar la cantidad que me están solicitando. Si necesito colocar 3, 4, 5, las que necesite para completar lo que me estén indicando. Estos números porque son pequeños, pero pueden decirles 25 tercios. 25 es un número muy grande. Tendrían que hacer muchas figuras divididas en 3 partes iguales. Si necesitan hacer 5, 6, 7, las deben hacer. Entonces ya tenemos 6. Bueno, yo ya había coloreado acá otras 6, 12. Continuamos porque debo completar 14. 13 y 14. En fin, en esta figura representé 14 sextos. Aquí tenemos otro ejemplo de fracción impropia. 5 tercios. El 5 es mayor que el 3. El numerador es mayor que el 3. Entonces voy a tomar una figura. Voy a hacer una figura dividida en 3 partes iguales porque el denominador me está indicando eso, que la figura debe estar dividida en 3 partes iguales. Acá está. Pero me dice que de esta fracción debo colorear o tomar o comer 5. 1, 2, 3. No me alcanza. Necesito otra figura idéntica del mismo tamaño dividido en la misma cantidad porque el denominador me está diciendo que en 3. Y coloreo lo que me hacía falta, 3, 4 y 5. Como podemos observar, hay 5 partes coloreadas y hay 2 figuras divididas en 3 partes iguales. Muchas veces los estudiantes que ya he tenido en otras oportunidades me dicen, pues sencillo, profe, ¿por qué no divide esa figura en 5 partes iguales? Que no la divida en 3, sino en 5 partes iguales. Voy a dar este ejemplo, no me va a quedar tan igual, pero ahí está dividido en 5 partes. ¿Qué sucede si yo divido esta figura en 5 partes iguales? La cantidad de partes en las que yo divida una figura va abajo. Y en este caso entonces sería que coloreara o tomara 5. 5 quintos. El número cambiaría. Yo no puedo cambiar el número. No puedo cambiar la fracción. Aquí queda 5 quintos, pero me están diciendo que no es 5 quintos, sino que son 5 tercios. Entonces no puedo hacer eso. Por eso necesito otra figura que me sirva para poder hacer esa división. Y lo otro que también me dicen es que no necesito, o los niños suelen decirme, no necesito una figura dividida en todas esas partes, sino que busque una dividida en 2 partes para completar 5. Tampoco se puede porque el número que está aquí abajo, que es el denominador, me está diciendo que debe ser una figura dividida en 3 partes iguales.
Vamos a ver este último ejemplo. 9 cuartos. El numerador es mayor que el denominador. Me está diciendo esta fracción que la figura debe estar dividida en 4 partes iguales. Aquí la tengo, pero que debo colorear 9 partes o tomar 9 partes. Ya tomé 4 y no me alcanza. Necesito otra figura idéntica. Y continúo, ya coloreé 4, 5, 6 y 7 y 8, pero me están pidiendo 9. Tampoco me alcanza, entonces necesito otra figura del mismo tamaño dividida en la misma cantidad de, bueno, las mismas partes, y completo lo que me hace falta. Ya tenía 4, 8 y 9, y aquí tengo representado gráficamente 9 cuartos. Este cuadro lo encontramos en la página 34 y nos está resumiendo un poco este tema. Clases de fracciones, fracciones equivalentes. Se multiplica de forma cruzada y ambos resultados deben ser iguales. Eso es lo que debemos tener en cuenta al momento de saber si son fracciones equivalentes. Las fracciones propias son aquellas que tienen el numerador menor que el denominador. El número de arriba es más pequeño que el de abajo y se representa en una sola unidad. Se necesita una sola figura. Mientras que las fracciones impropias tienen un numerador mayor que el denominador, es decir, que el número de arriba es más grande que el número de abajo, y necesitan más de una unidad, más de una figura o más de un conjunto para poder realizar la representación gráfica de esas fracciones, porque con una sola figura no alcanzaría. Muchas gracias, estudiantes de grado tercero.